Muy buenas, mi gente. Qué gusto verlos, qué gusto que estén acá. Esto es Partiendo de Cero y estamos a día 6 de noviembre de 2024, un día muy especial, un día muy alegre para mucha gente, un día de muerte para otra gente que no me cae bien. Pero es un buen día. Es un buen día. Hay un cambio de timón en el mundo y para comentarlo estoy acá con el señor Don Bartolomé de la Santa Cruz, ¿cierto? Exactamente. Con él ya hemos conversado otras veces. Él está viviendo en Seattle, en Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo? Ya más de un año, ¿no? Bueno, muy cerquita de 2 años, un año con unos 9 meses más o menos. Exacto. Y quería preguntarte, bueno, se han escuchado decenas de noticias comentando el triunfo de Donald Trump, volviendo a la Casa Blanca después de una pausa de 4 años. Claro. Tú estás en Seattle, que es un lugar relativamente, más bien un lugar más de izquierda en el sector de Estados Unidos. Y sin embargo, quería preguntarte varias cosas. Primero, o sea, primero tu propia experiencia viviendo en Seattle, cómo ha estado el panorama político y cómo se vivió la elección en Seattle durante todo este tiempo, ya que en las elecciones en Estados Unidos uno no vota durante el día, sino que puede votar mucho antes, una semana antes, me parece, ¿no? Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alejandro. No, gracias a ti. Siempre muy bueno verte, ¿Mm? siempre muy agradable. Te Gracias. agradezco el espacio también. Y mira, yendo de manera objetiva a la pregunta, más bien al punto que tú mencionaste. Efectivamente, Estados Unidos es un país de 300 millones de personas, un poco más, casi 400 millones. Yo creo que nunca me lo he preguntado porque nunca me ha interesado tampoco mucho en realidad. Yo no sé cuánto es la cantidad de personas habilitadas para votar. Yo me atrevería a decir que serán 200 millones, 150, no lo sé. En esta elección, particularmente en mi opinión y en mi experiencia personal, nunca viviendo en otro país mm, me había sentido realmente muy inmerso dentro del proceso, pero mucho más interesado que viviendo aquí. O sea, viviendo aquí yo estaba preocupado de quién podía ganar, pero la verdad no estaba muy enfocado, más de lo que estuve cuando viví en otro lugar. Entonces, estando aquí realmente lo que tú te terminas dando cuenta es que el tiempo pasa muy rápido. La semana previa a la elección pasó volando. Te juro que yo sabía que era en efecto un 5 de noviembre, pero no estaba yo completamente enfocado en eso. Yo estaba mucho más pendiente, ¿no es cierto?, del gran día, que todo como lo tenemos nosotros en muchas partes, como lo tienen ustedes, el gran día es uno, ¿no? Entonces, yo tenía mi atención completa puesta en el día de ayer, por lo que no tenía un enfoque completo de cómo pasó el proceso. Bueno, en mi experiencia personal, yo salgo mucho a correr, me gusta mucho salir a correr cerca de mi casa. Eh, y pude notar principalmente estas estaciones de votaciones que se ponen en diferentes puntos importantes de la ciudad donde hay un gran flujo de personas para que las personas puedan ir a votar justamente. Esto es un punto bien interesante porque cualquier persona que quiera pensar mal podría pensar que es muy fácil intervenir un punto de votación, porque se supone que están bloqueados, ¿no? Y están puestos en ubicaciones estratégicas para facilitar la votación a las personas. Pero aquí en Seattle te diría que lo vi muy tranquilo, lo vi muy pleno en el sentido de que no tuvimos mayores escándalos, no tuvimos mayores conflictos, la gente votó de manera muy responsable, la gente votó de manera muy aplicada también. No tuvimos en ningún momento algún escenario que nosotros pudiéramos decir, mira, se está produciendo un disturbio o se está produciendo alguna clase de situación o de marcha que pueda ser, ¿no es cierto?, problemática o síntoma peligroso, no. Yo te diría que aquí pasó muy tranquilo. Este es un estado muy de izquierda, es un estado totalmente azul. Si tú miras el mapa, que lo vamos a mirar en algún momento también, este es el más azul de todos los azules junto con California. Pero realmente fue muy cívico y yo creo que eso es muy importante y es una señal fundamental para las personas que creen que en Estados Unidos eh, falta civilidad a la hora de esta clase de cosas. Yo diría que la experiencia fue muy buena y muy tranquila. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, no es un misterio para nadie, pero tú votaste por Trump, ¿eh?
Bueno, me parece súper importante hacer enfoque en eso. Mm. Yo no voto, ¿ah? Yo no voto. Yo O apoyabas a debería Trump, mejor poder, dicho, sí. claro, dejémoslo así, ¿no? Yo he apoyado a Donald Trump muchísimos años desde antes. Yo conozco a Donald Trump desde la construcción de las Islas Mundo. Estamos hablando de que las Islas Mundo en Dubái se construyeron entre el año 2006, 2005, 2006, 2010. Es un periodo de tiempo largo. Siempre he sido muy admirador de lo que se hizo con la Trump Tower. Justamente hoy en la mañana conversábamos de cómo podemos comparar los cimientos del gobierno de Trump un poco con la Trump Tower, ¿no? Es fundamental también entender un poco que, claro, en este proceso en el que yo conozco a Donald Trump, he tenido siempre la fidelidad, ¿no? Y la creencia de que el mensaje que transmite no es solamente un mensaje que se tenga que leer desde una arista muy cerrada, porque si se lee de una arista muy cerrada, bueno, todos nosotros estaríamos en peligro, porque realmente lo que este gallo estaría diciendo es que nos va a quemar a todos, nos va a matar a todos y que en el fondo todas las personas vamos a ser echadas de aquí, ¿no? Pero cuando yo digo que lo apoyo, va un apoyo que es mucho más fundamentado en la importancia de entender, sobre todo para uno como una persona que es un inmigrante aquí y en cualquier país donde lo sea uno, es importante entender que si tú estás eligiendo ese país para vivir, es esencial que ese país esté bien, porque si ese país no está bien, tú no vas a representar ninguna clase de contribución si tu mensaje es una constante lucha en contra de los valores de ese país. Pero eso me parece gravísimo, que la gente que no apoya a Donald Trump, ¿no es cierto? Pero no lo apoya no porque no le guste, no lo apoya porque se deja influenciar por los comentarios o las opiniones que la gente dice. Creo que es gravísimo, sobre todo si están viviendo en un país, ¿no es cierto? Que no es de, o sea, ellos no son de ahí, ¿no? Creo que es estratégicamente poco serio que la gente que no es parte de un país, o sea, como un residente o como un ciudadano o un ciudadano naturalizado, ¿no? Sino que simplemente un trabajador, un inmigrante que se muda a un país a trabajar. Creo que es muy grave que uno tenga una opinión política tan anti los valores del país donde uno está. Entonces, cerrando el círculo, claro, yo lo venía apoyando desde hace mucho tiempo. Me alegra enormemente esta victoria porque yo fui de las personas que también creímos fuertemente que el 2020 hubo ¿cómo se llama? Fraude. Y bueno, creo que si hubiese habido otro fraude en este momento, Donald Trump no hubiera ganado, habríamos tenido los primeros indicios de una guerra civil incuestionable. Y esto, Sí, ojo, va a tener repercusiones en todo el mundo. a veces, bueno, las abuelas suelen decir que las cosas ocurren por una razón. Y es muy probable, yo a veces pensaba, bueno, es posible que a Donald Trump le hayan hecho fraude. Es lo más probable, creo yo. Ahora, me imagino que ahora que va a recuperar la administración, seguramente va a hacer una investigación sobre eso. Pero sin embargo, tal como dices, tal vez era necesario porque él tenía una posición muy grande. Creo que las primeras personas incluso muchos de nosotros, yo me incluyo, teníamos harta desconfianza de que Donald Trump fuera presidente. Al poco andar, y sabes, a mí lo único que me convenció de Donald Trump es decir, ¿sabes qué? Durante estos 4 años nunca lo vi ordenar un bombardeo o movilizar tropas. Y yo, para mí eso ya era bastante. Era el primer, y después me entero, el primer presidente en más de 100 años que no había iniciado una guerra contra ningún país extranjero. O sea, en 100 años. Es más, retiró tropas. Exacto, más encima retiró tropas. Y cuando hubo conflicto, el tipo se subió las mangas y partió a hablar cara a cara con líderes mundiales que otros líderes jamás se atreven a conversar. No sé, hace poco estaba viendo las noticias, o sea, cuando habló con el líder de Corea del Norte, o cuando habló cara a cara con Putin, o habló con tipos que dicen estos tipos son repugnantes, pero él dijo, no, tengo que ir y evitar conflicto. Bueno, Claro. y ya que, bueno, apoyamos a Trump, yo mismo me incluyo, pero la mayoría de la gente, y quizás la gente que nos está viendo, decir, bueno, ¿por qué Trump y por qué no Kamala? Estamos hablando de gente que no ha estado pendiente de este asunto, que obviamente que no vive en Estados Unidos, porque, bueno, ahora tú ves las noticias, sobre todo las noticias en Chile, hay gente que diciendo, oye, no, a Chile le convenía mucho más Kamala porque ahora se van a subir los aranceles y un montón. Pero, ¿cuál era el gran problema tú viviendo allá como residente en Estados Unidos? ¿Cuál era el gran problema que tú veías en Kamala Harris y todo lo que está alrededor de ella?
Bueno, mira, yo tengo, Aparte la cara que acabas de poner cuando dije Kamala. no, yo trato de poner cara porque yo siento que me veo más viejo. Bueno, bueno, mira, eh, yo tengo particularmente dos razones fundamentales por las que creo, te voy a dar dos buenas de ella, dos malas de él, dos malas de ella Ujú. y dos buenas de él, ¿no? Partamos con las buenas de ella. Yo creo que una de las buenas cosas que Kamala Harris tiene es que ella representa la esencialidad de algo que se ha perdido un poco en Estados Unidos, y es la creencia de que las comunidades que representan minorías, ojo, las mujeres no son una minoría en Estados No. Unidos, pero sí puede ser la comunidad que ella representa, porque se han obsesionado en convertir a la comunidad migrante y a la comunidad negra en una minoría muy determinada junto con, con los grupos que representan la comunidad LGBTQ+, y una serie de otros, ¿no? Pero una de las cosas buenas, como te digo, es que creo que ella, es difícil encontrar cosas buenas en la gente que uno no le cae bien, pero hay que ser enfocado. Entonces, una de las cosas que me gusta de ella, claro, es que ella tiene esa capacidad de preservar un poco la identidad de su comunidad. La perdió trágicamente en el transcurso de la campaña porque por la idea de querer agarrar votos por todos lados. Claro. Ella tenía una identidad clara. Ella tenía una comunidad muy anexa a ella, que era la comunidad afroamericana, que la tenía totalmente respaldada. También tenía un voto importante entre las mujeres, tenía un voto importante entre la gente joven. Logró atraer a la gente joven, no a toda la que precisamente se identificaba con una minoría, pero logró atraer una comunidad joven que cree en un Estados Unidos, que es libre en un Estados Unidos que está totalmente abierto para todo el mundo. Logró convencer a familias migrantes de generaciones completas que no votaban, y los convenció. Eso es muy importante, hay que tener la capacidad de darse cuenta de que eso es muy valioso. Tener esa habilidad de convencer a la gente, independiente de si nosotros encontramos inteligente o poco inteligente lo que ella puede decir. Eso es lo primero bueno que le encuentro, ¿no? Esa capacidad de saber llegar a un público determinado, más allá de que eso sea una campaña del miedo o no. Segundo, una de las cosas buenas que ella tiene es que es valiente, seamos realistas, o sea, lanzarse a candidata a presidente de los Estados Unidos sabiendo que se está enfrentando con un expresidente, y un expresidente fuerte. Porque Donald Trump no es cualquier persona. Donald Trump no solamente es el expresidente de los Estados Unidos, sino que es uno de los hombres que prácticamente ha tenido uno de los gobiernos más prósperos económicamente en la historia de los Estados Unidos. El alza los impuestos de que Joe Biden es presidente ha sido terrorífico. El aumento del pan, el aumento de la leche, el aumento de la gasolina. Hoy día tenemos cosas muy básicas que son incomprables si no es por ayuda, con ayuda del Estado a través de la SNAP y una serie de otras cosas más. Entonces, realmente salir a dar la cara y pelear en una batalla, habiendo sido parte de un gobierno que le ha costado a los americanos miles de dólares en impuestos, hay que ser muy valiente. Y eso es muy admirable. Entonces, fue ahí con ella. Ahora, dos cosas malas de Trump que yo creo que definitivamente él las ha corregido. Primero, Sí. hablaba mucho y no tenía, exacto, no tenía cuidado con la clase de comentarios que hacía respecto a comunidades o a asociaciones o a organizaciones específicas, y lo aprendió muy bien. La arrogancia de Donald Trump se vio terriblemente corregida, y eso lo vemos cuando él ahora es capaz de elegir a una persona que es tan fuerte como él, como lo es el vicepresidente Vance, que además podría el día de mañana ser perfectamente también el presidente. Entonces, Exacto. invitar a su campaña personas como Elon Musk, siendo, no olvidemos que Donald Trump, después de todo, es un hombre muy competitivo. Entonces, tener la capacidad hoy día de decir, bueno, yo invito a este podio a Elon Musk, invito a este otro personaje, invito a este otro, sabiendo que son fuertes, los convido para que ayuden a construir un país mejor. Eso demuestra que él ha aprendido que su arrogancia es muy dañina para gobernar el país. Y eso es bueno. Y la segunda cosa mala que tiene Donald Trump, que tenía, la verdad, porque yo, para serte bien honesto, veo que las ha corregido todas, es que la segunda cosa mala que Donald Trump tenía es que él creía que él era el único que podía salvar el mundo. Y creo que le ha quedado muy claro que no. Son los americanos los que lo han elegido a él para ser presidente. Él tiene una responsabilidad tremenda. Tiene el Senado, tiene la Cámara de ¿cómo le llamamos aquí en español? Se me va el nombre, Sí, de una manera la Cámara de claro, Representantes, yo no sé cómo se dice en inglés. claro, porque la Cámara de los Comunes, eso es otra cosa en Inglaterra. Entonces, Sí, realmente, claro, entonces tiene el Senado y tiene la Cámara de los Representantes. Entonces, oye, tiene una tarea súper importante. Si Estados Unidos no se levanta en estos 4 años y no se vuelve a convertir en strong again,
and ever than before, como él mismo dijo, Sí. vamos a tener una caída estratégicamente muy dañina para la historia de este país. Entonces, yo creo que ahí hay dos cosas buenas de ella y hay dos cosas malas de él. Él las ha corregido. Y yo creo que podemos hacer una complementación entre las cosas buenas de ella y malas de él y ir viendo que en el fondo, yo creo que si ella realmente quiere este país, que no tengo ninguna duda que es así después de todas las cosas que ella dijo, vamos a darle el beneficio de la duda, que es real, deberíamos tener una llamada, que no hemos tenido, porque generalmente la llamada se hace la misma noche. Ella desapareció, se la tragó la tierra. Se supone que ahora va a salir a hablar. El presidente Joe Biden no llamó a Donald Trump anoche. Entonces, tenemos un escenario claro que nos está mostrando que al parecer no quieren tanto el bienestar de América porque no han llamado al ganador. Entonces, bueno, eso lo podemos cerrar por ahí. Entonces, para redondear esto, no hacerlo mucho más largo, dentro de las otras dos cosas buenas de Donald Trump, ya dijimos dos malas corregidas, dos cosas buenas. Lo primero es que ha sido absolutamente lineal y consecuente. Corbata roja y camisa blanca. ¿Por qué te digo esto? Porque una manera de decirte que no ha cambiado la línea. Ha sido exactamente la misma línea desde el 2016 hasta ahora y eso es muy bueno. Y la segunda cosa buena es que también han tenido la capacidad de decirle a los americanos exactamente lo mismo que les viene diciendo desde el 2016. El país necesita ser fuerte y ustedes tienen que estar dispuestos a sufrir el sacrificio de trabajar más duro para hacer el país más fuerte, porque no se trata simplemente que ustedes elijan a un presidente que haga las cosas. Tenemos que hacerlo todos juntos. Y eso me recuerda a Konrad Adenauer, que es muy importante, porque es lo mismo que pasó en Alemania, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín. Y las dos cosas malas de Harry son mucho más fáciles de encontrarle cosas malas. La primera mala es que es mentirosa. Mintió estratégicamente delante de los americanos, diciendo que ella creía profundamente que este país debía tener las fronteras abiertas porque teníamos la capacidad de seguir recibiendo gente. Eso es mentira. Y segundo, ella negó, ¿no es cierto?, que a los americanos hoy día las cosas les costaran más, cuando hoy día tenemos gente que no puede pagar absolutamente nada en algunas partes, sino con ayuda del Estado. Entonces, son cosas que hoy día sí pesaron y por eso ella perdió la elección, entre muchas otras cosas. ¿Tú dirías que la administración de Biden, de Harris, se desconectó mucho de la realidad cotidiana del ciudadano promedio? Porque tal como dices, es decir, yo veía que a Kamala Harris la apoyaban mucha gente famosa, actores, cantantes, lo que tú quieras. Pero una de las grandes críticas que se le hacía, sí, pero esta gente que vive en una realidad distinta, están acomodados para ellos, están viviendo, sí, tal vez no nacieron millonarios, pero en estos momentos una persona millonaria, y yo lo veía con políticos chilenos, es decir, yo veía políticos chilenos que no sabían cuánto costaba el pasaje en metro o Claro. a cuánto estaba el kilo de pan. Y yo veía que mucha gente que apoyaba a Kamala Harris tampoco sabía a cuánto estaba la caja de cereales, o a cuánto estaba la leche, o cuánto había subido, qué sé yo, la comida en el McDonald's. No sabían que había subido por decir un número, subido de 10 a 25, 30, y para una persona con dinero eso es irrelevante. Pero las personas del día a día, todo ese tipo de alzas le afectan. Entonces, tenía, tal como dice Tamala, tenía el discurso, tenía el apoyo de gente que no estaba conectando con la ciudadanía, que no se podían identificar con ellos. Claro. Muy desconectados de la ¿Sí? realidad, ¿no? Del verdadero Estados Unidos. ¿Sí? Así es. Oye, y hablando de la realidad de Estados Unidos, tú, bueno, ya llevas casi 2 años viviendo allá. Me estabas contando un poco antes de que grabáramos, ¿cómo está la vida en Estados Unidos, por lo menos en Seattle, donde tú estás viviendo? Bueno, yo creo que es verdaderamente un poco, a ver, hablando un poco desde la realidad, yo no puedo opinar muchísimo de una Mm, realidad muy común, porque mi realidad, claro, no está muy conectada con el mayor común de los americanos, ujú. pero como soy una persona muy observadora y me gusta estar presente en las realidades para entenderla, y yo creo que como analista, porque me gusta ser analista en mis tiempos libres, como una persona que tiene que entender la banca y tiene que entender el mercado, estás obligado a tener que entender un poco todo y analizar todo un poco. Entonces, respondiendo a tu pregunta brevemente, mira, la realidad de Estados Unidos hoy día es muy clara y es una realidad en la que a la gente le cuesta vivir. El salario no sirve.
¿Qué te estoy diciendo con esto? O sea, tú ganas $4.000 y tienes que pagar 2.800 de renta. O sea, Ujú. es una cosa trágica. Tienes hijos, tienes que mandar a los hijos al colegio, los niños tienen que comer, estás obligado a tener que pedir las famosas food stamps. Y para las food stamps existe un límite. Si tú excedes ese límite, no puedes recibir esa ayuda. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Dónde está el Estado cuando se trata de ayudar a los americanos? Y esta es la parte que yo entiendo muy bien y creo que es fundamental que todas las personas que vivimos en un país que no es nuestro, pero nos ha recibido, debemos ser empáticos. Y eso es lo que me molestaba, porque la realidad de Estados Unidos hoy día es que vamos a hablar con la verdad. Hay muchos inmigrantes que han llegado aquí que están con permiso de trabajo, están trabajando y siguen recibiendo ayuda del Estado hasta que se estabilicen. Hay muchos otros que todavía no reciben el permiso de trabajo, pero generan ingresos y aún así reciben ayuda y hay muchos americanos que no pueden sostenerse a sí mismos. El mejor ejemplo fue lo que pasó con el famoso huracán, el famoso asunto climático, no lo puedo recordar muy bien el nombre, donde la organización que se debe ocupar de los desastres naturales le ofreció $750 de crédito, de Claro. préstamos a los afectados por familia. O sea, es trágico, es una cosa que es insólita. Y no solo eso, tenemos hoy día también que la gasolina en muchos lugares es impagable. Entonces, estamos en un nivel en el que Estados Unidos, la gente está pidiéndole al presidente de los Estados Unidos, al actual presidente de los Estados Unidos, que ponga orden y que invite al Congreso, que hoy día es un Congreso que es de los republicanos, a que ponga el país en orden. ¿Y qué es poner el país en orden? Son tres cosas muy simples las que los americanos quieren. Uno, justicia, pues hay mucha corrupción, una corrupción que es palpable en todos los sentidos y en todas las áreas, se puede ver en todo, y un gran ejemplo de lo que pasó con este famoso músico, que a mí no me gusta hablar de él, pero este señor Diddy o Puff Diddy, como se llame, ha sido un excelentísimo ejemplo de lo que el dinero puede hacer y las conexiones políticas. Segundo, la gente quiere, aparte de justicia, también quiere que se cierre la frontera. ¿Por qué? Porque la frontera está abierta y con la frontera abierta nosotros tenemos una cantidad de gente impresionante entrando al país que, bueno, mira, a ver, en Estados Unidos siempre ha entrado gente. Nunca va a dejar de entrar gente. Es una Claro. mentira que la frontera se va a cerrar completamente. Me pareció importante mencionarlo porque hay muchos mentirosos diciendo que la frontera se va a cerrar. Entiéndase eso. La frontera no se puede cerrar. En ninguna parte del mundo las fronteras se cierran. Las fronteras están abiertas, pero con políticas regulatorias que permitan que la gente entre de acuerdo a un renglón, ¿no es cierto? Hay un renglón que todos los países lo tienen con un porcentaje determinado. 30.000, 40.000, 45.000 ha sido así desde que se fundó Estados Unidos y va a ser así hasta que se acabe Estados Unidos en el año 4.500. Entonces, en realidad hay que explicar eso porque mucha gente no lo entiende. Entonces, claro, como te decía, lo segundo, que se cierren las fronteras. Y tercero, muy simple, que haya libertad de nuevo. Es que no hay libertad, viejo. La cantidad de violaciones, la cantidad de robo de menores, es que es una cosa insólita. Hoy día las madres tienen que pedirle a los supermercados que las manden a los autos con seguridad, porque tienen miedo que les roben a los hijos. Hoy día tú no puedes ir a ningún lugar con tu hijo solo porque tienes miedo que te pueda secuestrar a tu hijo. Es que eso es Estados Unidos hoy en día. Y eso es lo que la gente está pidiendo que se acabe. Entonces, como te lo dije, la gente quiere justicia, quiere orden fronterizo y migratorio y también quiere justicia y libertad y tranquilidad y seguridad, lo que se supone que son los emblemas de Estados Unidos. Que me llama la atención la cantidad de problemas similares que tenemos con acá. Acá también tenemos la frontera norte, está completamente abierta. La Y creen sensación, que con un megáfono, perdona, van a resolver el problema. no, eso fue, Devuelvas, está entrando a Chile. mira, no sé si la realidad ya es la misma, pero acá me da la sensación de que el Estado te trata como si fueras tonto. Y tenemos a los medios oficiales y alguna gente que creen que por lealtad o por respeto al Estado o respeto a la institución, tú tienes que hacerte el tonto. No, Claro, y creo ubicarte, que, ¿no? y creo que la cosa no funciona de esa manera. Eh, Oye, y bueno, tú me contabas que hoy saliste a correr un rato y podías Claro. ver, y podías reconocer solo por la cara, saber cómo estaban los ánimos en la ciudad. Te quería preguntar, bueno, ya, Trump es el presidente, es el presidente de nuevo, va a ser por 4 años. Claro. Eh, ¿Qué es lo que crees que se viene o cuáles son las esperanzas que entre la gente, entre los conocidos o tú mismo?
¿Qué crees que es lo que se viene para Estados Unidos ahora? Porque va a tener una oposición sumamente complicada, quizás no con tanto poder como la primera vez. También Donald Trump tiene mucho apoyo, mucho más apoyo que tuvo la primera vez, pero por la experiencia uno sabe que el apoyo de la ciudadanía a las tres, a la una o dos fallas empieza a caer. Sí, ¿Cómo crees que efectivamente. tú que estás viviendo allá, cómo crees que se viene el futuro para Estados Unidos y para la administración de Trump, por lo menos hacia, especulando? Mira, una de las actividades más divertidas del mundo de la banca y del mundo de la bolsa de valores es la especulación. Sí. Eh, Sebastián Piñera lo sabía muy bien, que en paz descanse, y mucha de la gente que hoy día está en política, mucha gente ganó mucha plata ayer apostando por Trump, muchísima plata. La mínima que nosotros teníamos en expectativa era 277 o 278 y Ujú. Trump va por 292. Para que te hagas una idea, Sí, 292 votos electorales. sí. Eso es histórico. Bueno, ¿qué se espera para el futuro de Estados Unidos? Mira, tenemos tres materias fundamentales sobre la mesa que van a definir el futuro de este país. Primero, la situación económica del país es decisiva para la continuidad, ¿no es cierto?, de un posible gobierno republicano después de Donald Trump. ¿Por qué? Y además también va a escribir la historia de su gobierno, por dos razones muy simples. Primero, porque esa es la fundamentalidad de la razón por la cual él fue electo, entre muchas otras que las vamos a mencionar también, pero me voy a enfocar en tres solamente. La primera es esa, la situación económica. El compromiso de Donald Trump es hacer la economía norteamericana fuerte. El poder de los Estados Unidos no reside solamente en un Congreso fuerte y bien estructurado que hace que se cumplan y se respeten las leyes, en una marina, en una fuerza aérea o en un ejército de tierra fuerte, sino que también se identifique en la economía. Estados Unidos es el país número uno en la estructura económica global. Tanto así que la decisión política que sucedió hoy día afectó el mercado en Europa porque Europa, como se ha vuelto una cuna de izquierda, tenía toda su esperanza puesta en que Kamala Harris ganaría. Entonces, la estructura económica mundial en este momento le dio al Dow Jones, ¿no es cierto?, 1.000 puntos, lo que equivale a unos 6.000 puntos físicos. Eso es una cosa increíble y esos productos solamente que la ha ganado. Entonces, va a tambalear enormemente los mercados, ¿no es cierto? De aquí al 20 de enero vamos a tener estabilidad fija probablemente. O sea, yo noto un crecimiento, vamos a tener un crecimiento importante, pero yo me atrevería a decir que si desde el 20 de enero, ¿no es cierto?, hasta, podemos decir más o menos, tú no voy a inventar una fecha, el 20 de noviembre del próximo año, no tenemos unos avances económicos, reformas económicas o políticas económicas que vayan dando un mensaje claro de cuál es el destino económico del país, vamos a empezar a ver una baja de lo que es la aprobación de la gestión del gobierno. Es muy corto tiempo, sí, es muy corto tiempo para tener una claridad de lo que va a pasar, pero es importante, porque los primeros cambios esenciales los hizo Joe Biden el mismo día que se convirtió en presidente. O sea, Firmó las reformas desde el mismo día. En Latinoamérica se suele decir que los primeros 100 días de un gobierno son vitales. No sé. Claro, los primeros 100 días del gobierno son vitales, pero los mensajes que tú das en esos primeros 100 Sí, días, a porque eso me vamos a ser refiero. honestos, claro, los primeros 100 días tú no puedes hacer nada más que impulsar proyectos de ley, forzar al Congreso a apoyarte, en este caso no va a tener que No va a forzar al tener que Congreso forzar a porque nadie. claro, tiene una mayoría abismante. Entonces, eso es un mensaje muy fuerte, Alejandro. Y si no hace nada fuerte, porque aquí no estamos para pasos importantes pequeños, como cortar aquí, mover allá, no. Él dijo tres cosas claves. Uno, que le iba a cortar los impuestos, que le iba a reducir los impuestos a los trabajadores. Tiene que hacerlo. Sí. Segundo, dijo que iba a eliminar el impuesto del cheque de los jubilados y pensionados. Tiene que hacerlo. Y tercero, dijo que iba a retirar, ¿no es cierto?, el impuesto, perdón, los taxes, que es lo mismo, perdón, sobre la Sí. inversión en el oro y la plata. Ujú. Tiene que hacerlo. O sea, esas cosas, en mi opinión personal, si yo entro, esas son las cosas que haría al tiro el mismo día. Claro. Porque la Reserva Federal redujo 50 puntos este año, hace como dos meses atrás más o menos, a la inversión con la intención de incentivar que la plata se meta nuevamente en la economía norteamericana. O sea, si Trump hace esto, nosotros deberíamos tener 6 meses después de que estas políticas se apliquen, una economía rebosante. O sea, americanos gastando, 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 gastando. Vamos a tener además que tenemos un problema terrible con la inflación. Entonces, bueno, ese tema es más complejo. Voy a pasarme a otro tema, entonces cierro ese tema, ¿no? El primer tema que va a definir su gobierno es la parte económica.
lo que laga es la parte económica. Segundo, la parte fronteriza. La parte fronteriza es fundamental. Si bien las fronteras, lo dijimos hace un momento, no se cierran completamente, se tiene que tener un sistema regulatorio establecido que fue el que hizo este país el que es. Por algo venían chinos, indios y gente de todas partes a Estados Unidos a estudiar aquí, se iban con los PhD, los máster y los doctorados a las mejores universidades. Y el gobierno de los Estados Unidos le decía, no, usted tiene que quedarse aquí a trabajar 5 años porque usted es un genio, acaba de salir de una de las mejores universidades de nuestro país y queremos que usted contribuya al país. Exacto. Eso ya no se hace. Entonces, todo eso tiene que ir regulado por una política migratoria que existe. Lo que pasa es que no se está usando. Y eso es lo que ha provocado precisamente que este gobierno se convierta en el peor gobierno de la historia. Yo llegué estando a este gobierno, pero debo ser honesto en una cosa. Mucha gente va a decir, bueno, pero si tú también eres un inmigrante. Bueno, yo lo soy y lo reconozco, estoy tremendamente orgulloso de eso. Pero la diferencia es muy simple. Créeme, Alejandro, que tú notas cuando una persona es un aporte y cuando no lo es. Exacto. ¿Y cómo reconocemos cuando la gente no es un aporte? A través de respetar las leyes y hacerlas cumplir. Y aquí hay mucha gente que ha abusado de la ayuda del Estado, no quiere trabajar. Y no solamente eso, se ha convertido en un criminal, porque yo creo que robarle al Estado es ser un criminal, porque le está robando a toda la gente. ¿No es cierto? Entonces, bueno, lo segundo que va a definir enormemente su gobierno van a ser sus estrategias en materia migratoria. Y en tercer punto, y con esto termino, lo que él va a hacer respecto a las deportaciones masivas, como él lo dijo, también creo que es importante explicarlo. Las deportaciones masivas no existen. La Alien de 1793, si mal no recuerdo, que es la ley que muchos demócratas han estado diciendo que Donald Trump va a utilizar para deportaciones masivas, no existe. Esa ley se aplica única y exclusivamente, esa enmienda o ese artículo o ese, no sabría cómo definirlo apropiadamente en español, que se utiliza y está en la Constitución de los Estados Unidos, escrita en el año 1793 o 63, no estoy muy seguro, es una Alien que se utiliza única y exclusivamente cuando el país está en guerra con un país determinado. Y cuando las personas de ese país determinado están dentro del país, representan un peligro para la integridad y la civilidad del país, entonces los Estados Unidos pueden utilizar esta ley con la orden ejecutiva del presidente para retornar de manera inmediata, revocando cualquier tipo de permiso existente a la persona que es parte de ese país, pero que esté en contra del gobierno de los Estados Unidos. O sea, no Entonces, basta, es no muy basta, fundamental explicar. o sea, según esa ley, primero, tienes que estar en guerra, y segundo, no Claro. basta ser de la nacionalidad del país enemigo, sino que tienes que demostrar que no eres un Claro. enemigo del Estado, o sea, no hay llegar y echarte, o sea. Claro, se te tiene que probar, tiene que existir un antecedente que demuestre que tú profesas o manifiestas actividades que van en contra del gobierno de los Estados Unidos, representan un peligro para la civilidad del país. Entonces, no es tan así que Donald Trump va a hacer deportaciones masivas. Olvídense de eso, eso no existe. Ahora, lo que sí se puede hacer es deportaciones inmediatas de criminales, como él dijo que lo iba a hacer. Entonces, eso es fundamental que la gente lo entienda, porque mucha gente no lo entiende. Hay muchos inmigrantes que están llorando, hay muchos inmigrantes que están asustados. Yo te lo digo, yo podría estar asustado. Yo tengo mi permiso de trabajo, tengo autorización para trabajar en este país, tengo mi situación completamente regulada y estoy completamente en orden, pero de la manera que lo están explicando es que todos debemos asustarnos, y eso es una tremenda mentira. Trump ya fue presidente 4 años. Claro. Y el índice de deportación fue inferior al 35,4%. En cambio, Obama excedió el 57,8% de las deportaciones, siendo el presidente que más ha deportado en la historia de los Estados Unidos. Entonces, hay que parar con ese cuento. Trump no puede, no va a hacer deportaciones masivas, eso es ilógico. Y las fronteras de Estados Unidos tampoco se van a cerrar para siempre. Estados Unidos necesita gente. Lo que hay que cambiar es la manera en la que la gente está entrando, quiénes están entrando y cómo estamos permitiendo que entren. Exacto. Bueno, pues, espero, mira, honestamente, espero que las cosas mejoren. Espero que por lo menos todo lo que he visto, o sea, tal como dice, Donald Trump ya fue presidente durante 4 años, esos 4 años, raya para la suma, fueron muy buenos para Estados Unidos. Claro, hubo mucha paz en el mundo. Exactamente, fueron muy buenos para Estados Unidos y fueron buenos para el mundo también. Claro que también tuvo que lidiar con esos años infames de pandemia, que eso también nos afectó a todos. Y también, bueno, no sé si para bien o para mal, porque le hizo muy bien, creo que también tuvo que competir con uno de los peores gobiernos que yo he visto uno de los peores gobiernos que yo he visto, no solamente en Estados Unidos, sino que en cualquier país. O sea, tenías un presidente
que tú no estabas seguro y después te quedó muy claro, este hombre no está bien, ¿no? Este hombre no está bien de su cabeza, no tiene su, no, Bueno, voy a estar durmiendo ahora. exacto, no está con sus cinco sentidos plenamente. Entonces tú decías, bueno, tenemos a la vicepresidenta, que durante mucho tiempo nos decían que era la mujer fuerte detrás de Biden, y al poco andar te das cuenta que primero que no, era no se veía una mujer tan fuerte tampoco. No si tú le quitabas la pauta, y se notó muchas veces en campaña, tú le quitabas la pauta, le cortabas el teleprompter y se quedaba paralizada, o sea, no tenía capacidad de reaccionar o de improvisar. Eh, y básicamente tienes un país que, tal como dices, la sensación de que el país ha empeorado es evidente. Muy Entonces, claro, palpable. entonces primero, un presidente, sea cual fuera el que llegara, tiene mucho que reparar, y eso tiene que tenerlo muy consciente el pueblo norteamericano, que reparar un país después de estar en crisis va a tomar tiempo, va a requerir trabajo y paciencia. Los cambios no van a llegar de un día para otro, va a tener mucha oposición de parte de los medios, pero la gente ya le perdió la confianza a los medios oficiales por lo menos. Sí. Se vienen, por decir, como decía, una maldición oriental, se vienen tiempos interesantes. ¿Mm? Oye, y perdóname, antes Mm, que terminemos, me sí, parece muy importante mostrar esto. sí. Este sitio se llama Decision Desk HQ. Ujú, Es una página que está abiertamente promovida por CNN y absolutamente seria. sí, Mira, aquí te voy a mostrar, tenemos exacto. 301, El último, 301. ¿Mm? el último conteo, ¿cierto? Sí, sí, sabía que Exactamente. había pasado de los 300, sí. Oye, esto es democrática, histórica y civilmente fundamental para entender lo que esto representa. Mm, Esto es histórico. Solamente ha ocurrido una vez, por lo que he podido saber de la historia, y si sí, estoy errado, sí, me disculpo. Solamente ha habido una vez que un presidente de los Estados Unidos ha tenido un segundo mandato después de perder la reelección sí, con este nivel de mayoría. O sea, estamos hablando del hombre más votado. exacto. Entonces, aquí hay que tener una cosa muy clara para terminar con lo último que me habías preguntado sobre el balance de poder. El Sí. balance de poder en Estados Unidos en este momento es muy simple. La gente se cansó, Alejandro. La gente se cansó de darle oportunidades al Partido Demócrata y los periodistas dicen, pero ¿cómo es posible el Deutsche, el famoso canal alemán que tiene una Sí, sección en español, que dice claramente, pero ¿cómo es posible que el Partido Demócrata haya desconectado de sus bases con los trabajadores? Perdóname, eso es una absoluta mentira. Los que financiaron y permitieron la guerra civil en Estados Unidos de los blancos contra los negros y que los negros se quedaran en el norte y que no llegaran al sur porque el sur era solamente los blancos, claro, incluso donde habían organizaciones como el Ku Klux Klan, era el Partido Demócrata. exacto. Entonces, es ridículo que hoy día se identifiquen con los trabajadores. Mira, muy simple, se cayó el velo, Alejandro, y mucha gente ha abierto los ojos. Y eso es muy importante y yo me siento muy contento, por eso yo me mantengo al margen de participar en situaciones políticas en este país, pero me siento feliz de poder opinar, de poder vivir este cambio. Y bueno, si el día de mañana puedo participar activamente en la política de los Estados Unidos, lo haré encantado. Pero por ahora me gusta la posición donde estoy, que es una posición en la que puedo compartir mi opinión y que la gente la respeta, y eso es Ujú. muy grande. Así que te agradezco mucho, Alejandro. Oye, muchísimas gracias. Como te digo, se han escuchado muchas opiniones alrededor de las redes, pero quería hablar contigo precisamente como residente allá, y ver la realidad del día a día dentro de tu perspectiva. O sea, después de todo estás en un lugar, mira, solamente por mirar el balcón, mientras hablábamos, volaban los pájaros, mientras hablamos volaron varios pájaros detrás de ti, encuentro que eso es genial. Y tienes una vista muy buena ahí donde estás viviendo. Y me Claro. encanta, o sea, me alegro mucho me alegro mucho cómo se te han dado las cosas viviendo allá. Y me Muchísimas ale- gracias. y me alegro sinceramente que en Estados Unidos se esté cambiando el rumbo, porque íbamos para algo súper incierto. Y, y espero que las cosas realmente, tal como, si la gente cumple con su palabra, que hasta ahora este señor lo ha hecho, espero que las cosas solo vayan para mejor de aquí en adelante. Bueno, Claro. oye, una vez más, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Espero que nos comuniquemos pronto. Chicos, esto fue Partiendo de Cero. Estamos en una nueva etapa. Ya pasaron las elecciones
En Estados Unidos pasaron las elecciones en Chile, se vienen nuevos movimientos, se vienen nuevas movidas políticas, esto no se detiene, así que muchas gracias y como digo siempre, nos vemos muy pronto. Adiós. Y Adiós, gracias. gracias a ti, nos estamos viendo. Hasta luego, adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur.